Uno de estos dos Cyndaquil es falso. Y si has mirado primero el reverso, seguramente te equivoques, porque la parte trasera no es donde se nota. Es que yo no tengo una carta falsa en mi poder y tampoco me voy a comprar una carta solo para grabar un vídeo. Así que he buscado algunas cartas que están confirmadas que son falsas por parte de, por ejemplo, CGC, para descubrir esas señales que nos indican que una carta es falsa y no caigamos en la trampa. La carta falsa es esta. Era más amarilla, el dibujo perdía definición, la tipografía era diferente y faltaba el signo de la expansión que debería de llevar esa carta. El primer paso sería comprobar la identidad de esa carta, buscar la expansión, el número, hasta el copyright, o sea, todo lo que podamos saber de esa carta. Porque en este caso no solo nos basta con encontrar el mismo Pokémon y el mismo dibujo, ya que en este caso tanto una promo, una reimpresión o cartas por el estilo puede coincidir el mismo dibujo, prácticamente todo igual, y cambiar solo el nombre de la expansión y el numerito. Y es que este Cyndaquil no cae como falsa solo porque ese azul sea un poco raro. Cae porque algunos datos de verificación no coinciden con la carta auténtica. El segundo caso es mucho mejor. Un Omanite, holo de la expansión de 151. Su reverso era absolutamente convincente y su patrón de impresión, incluso con ampliación de imagen, era bastante cercano al auténtico. Pero al ponerlo junto a la ilustración auténtica, o sea, la carta real, es donde se empezaron a apreciar estas contradicciones. Sobre todo, imagen ligeramente más borrosa, negros menos definidos, zonas blancas quizá demasiado quemadas, patrón de la Pokéball diferente, incluso el tamaño a milímetros un poco diferente. Y es que la lupa automáticamente no es que autentique una carta, pero sí te puede ayudar a ver estas ligeras discrepancias. Y es que a la hora de autenticar una carta, varias de estas discrepancias, por muy pequeñitas que sean, valen mucho más que un simple "el color me parece que está apagado". Y es que el tercer patrón pues quizá rompe el consejo más repetido. Estas falsificaciones del Pokémon Center y del Lucky Stadium tenían un reverso totalmente auténtico, ya que la persona que falsificó estas cartas lo que hizo fue pegar sobre esa trasera auténtica. A esta carta le delató nuevamente una impresión ligeramente borrosa y sobre todo pues el grosor de la carta era, para los que están acostumbrados a tratar con cartas, bastante más grueso. Por eso lo que la gente suele recomendar de que el reverso esté perfecto, en este caso tampoco nos sirve. Así que antes de dejaros llevar por la parte trasera, os recomiendo que tengáis más cosas en cuenta. Y ahora voy a usar una de mis cartas solo para tener como un control. Si os dais cuenta, por ejemplo, seguramente en la cámara no se apreciará, esta carta debe de tener un mínimo relieve a la hora de verla de canto, sobre todo cuando le incide la luz directa. Tiene que tener unos brillos específicos, que es posible, sobre todo, que en las falsificaciones el brillo sea ligeramente diferente. Entonces, si estáis acostumbrados a lidiar con este tipo de cartas, vais a saber el tipo de brillo que tiene que tener y, sobre todo, la textura. Aquí también, porque tengo bastante luz, pero el hecho de quedaros a oscuras y ponerle luz directa muchas veces también nos indica si una carta es verdadera o no, ya que si la luz pasa totalmente nítida sin prácticamente tener ningún tipo de resistencia, seguramente esa carta sea falsa, ya que las originales cuentan como una pequeña lámina interior, la cual hace que esa luz no pase tan fácilmente. Así que cosas que tenéis que tener en cuenta, sobre todo ante una posible falsificación. Lo primero, que el precio no sea insultantemente barato. Si es insultantemente barato es porque la carta algo esconde. Tú no puedes comprar una carta de 200 euros por 75. Es muy difícil, es muy imposible que esa sea original. Fijarnos tanto reverso como la parte de la imagen. El reverso ya hemos visto que puede ser falsificado. Utilizar luz y los ciertos recursos que he ido diciendo a medida que avanzaba el vídeo para no caer en este tipo de estafa. También os digo, si por ejemplo estáis en un car show y el dueño de una tienda os vende una carta, seguramente o altamente probable sea original, por el mero hecho de que ellos analizan las cartas antes de comprarla a otros clientes. Mi método final siempre queda así. ¿Existe? Sí, si la carta existe y coincide todos los datos, primer paso. ¿Coincide con la original? Que tenga el mismo tipo de brillo, el mismo tamaño, el mismo color, etcétera. Segundo paso. ¿Se comporta como se tiene que comportar? Si tiene relieve, que tenga relieve. Que no sea excesivamente gorda. ¿Que todos esos parámetros están bien? Bueno, pues ya vamos avanzando en esa autenticidad. Y si todo esto cuadra y tengo una linterna lo suficientemente potente, lo mismo, lo paso. Si la luz pasa fácilmente,
descarto. Si no, pues la compro, obviamente, con un poco de prudencia, intentando y rezando porque no me hayan timado, pero sí, ahí en ese punto la compro. Si fuese una carta excesivamente cara, estamos hablando de miles de euros, seguramente pediría una tasación profesional, ya que no sería tan fácil como ir a un car show y comprarlo. Y ahora os toca a vosotros. ¿Os habrían engañado con ese reverso del Omanite, por ejemplo? Yo creo que a mí, si no tuviese cierta información, sí lo habrían hecho. Así que coméntame tú, aquí abajo, si a ti también te habría pasado, y yo me despido. Hasta el próximo vídeo.